Hola, buenas tardes, queridos. Ya hemos llegado a nuestra segunda semana como Agua Viva Campo de Gibraltar, estudiando el Evangelio de Juan. Así que ahora en este video les van a dar un repaso de la primera semana, si no han podido estar para la introducción al prólogo del Evangelio de Juan. Hermanos, el Evangelio de Juan es un libro único. Es incomparable en que utiliza palabras sencillas para explicar ideas inexpresables, como ¿qué? Como la existencia eterna del Hijo de Dios. Fíjate, es el único libro, el Evangelio de Juan, que declara en forma clara y precisa su propósito. Nos da este propósito en Juan 20, en versículo 31. Dice, y cuando da esta declaración es nuestra roca fuerte, es nuestra ancla para poder decir que yo tengo algo que las otras religiones no tienen. A través de Jesús y su palabra tenemos esto. Este es el propósito, para que tenemos vida eterna. Y ese es el propósito de la Biblia, de la revelación divina, para que tú puedas tener la vida eterna. Así que voy a repasar unas cosas que hace el Evangelio incomparable. Hermanos, solo el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús fue reconocido y confesado como el Mesías, el Mashiach, Yeshua HaMashiach, desde el principio de su ministerio. Y solo con el Evangelio de Juan se puede descartar la personificación de Juan el Bautista, Jean Baptiste, como Elías. Hay los que pensaron que era Elías. Y tenemos al principio del Evangelio que se acercan los sacerdotes de Jerusalén y le preguntan, ¿eres tú Elías? No, contesta. Pues solo Juan nos dice que Jesús limpió el templo de los vendedores. Me encanta cada vez que Jesús hace esto. Pues solo Juan nos dice que Jesús limpió el templo de los vendedores desde el comienzo de su ministerio, no solo al final. Juan explica cómo Cristo fue crucificado el día de la preparación de la Pascua, día de preparación de Pesach, antes del Seder, no el día mismo de la Pascua judía. Y sabemos de la historia que muchísimos judíos que llegaron a Jerusalén para celebrar el Pesach, la Pascua, lo tomaron el día antes, el día de preparación. Era necesario por todo el gran número de peregrinos que llegaron a Jerusalén. Vale, pues Juan también escogió milagros especiales que hizo Jesús, distintos a los que se encuentran en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Pues el evangelio da promesas y hay estos siete milagros que da el Señor Jesús en que Él quería dar más énfasis, ¿no? Pues este evangelio da promesas que afectan toda la conciencia del cristiano, porque afectan todo. Esas promesas que tratan sobre la obra del Espíritu Santo después de la gran victoria de Jesús sobre la muerte. Y son 4 estas promesas especiales. Primero, que el Espíritu Santo iba a traer a la memoria de los discípulos las palabras de Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 14. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesús en Juan 15. Exponer y poner al descubierto los errores fundamentales del mundo secular. En Juan 16, en versículos 18, ¿no? Y guiar a los discípulos en toda verdad sobre Él y sobre el mundo, que también tenemos en Juan 16, en versículos 12 a 15, ¿no? Entonces, estas promesas son parte de la preparación de la iglesia
para su encuentro misionero en todas las comunidades y culturas del mundo. Y este es el propósito de Agua Viva Campo de Gibraltar, que queremos levantar una congregación de misioneros que afectarán no solo a Campo de Gibraltar, no solo a España, pero al mundo entero. ¿Tenemos grandes planes? Pues sí. Estos son los encuentros reales entre los misioneros y los no creyentes que tú tienes, tú entre la gente en la calle, que cambiarán al mundo al igual que a la iglesia. Porque cuando tú compartes el evangelio, empiezas a cambiar cómo es la iglesia, porque se entran nuevas personas, nuevas culturas. Estamos mirando esto a través del hemisferio sureño, en toda África, Sudamérica, el sureste de Asia. Hay avivamientos que están cambiando el perfil de la iglesia y va a seguir cambiando. Pues hermanos, en el estudio del prólogo de Juan, miramos que los misioneros tienen que usar palabras que son entendibles a los oidores. Y yo como misionero y todos mis compañeros misioneros entienden esto muy bien. Tiene que usar palabras que la gente se va a entender. ¿Y cómo contestas a la pregunta enorme? ¿Pero quién es este hombre en la Biblia? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué palabras usas tú como misionero para compartir las buenas nuevas? Y miramos unas palabras claves en el Evangelio de Juan. Miramos palabras como luz, testimonio, vida, verbo, oscuridad y la gloria. Son una de estas palabras sencillas, pero bastante profundos. El resto del Evangelio desarrolla el tema del prólogo para establecer de qué manera el Verbo eterno de Dios, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, se encarnó para convertirse en ser humano a fin de que todos los que creen en Él sean salvos, ¿no? Y leemos esto en los primeros versículos. Solo vamos a mirar los primeros 5. Pues los primeros 5 versículos se tratan de la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, ¿qué libro comienza con Bereshit, en el principio? Lo tenemos aquí en mi Torah. Aquí está. Y vamos a Génesis, donde dice: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. De Génesis 1:1. En el principio. Entonces Génesis comienza con el momento de la creación y avanza hasta el momento de la creación de la humanidad. Juan empieza con el principio de la creación y contempla la eternidad pasada. Entonces, en el prólogo de Juan afirma que el Verbo es el Hijo, es Jesús, y que Jesús es Dios, aunque distinto a Dios el Padre. Afirma la condición eterna de Yeshua. El Verbo está al mismo nivel, a la misma altura con Dios Padre. No es como Dios Junior o casi Dios, de mi Dios. No. Es al mismo nivel. Eternamente existiendo con el Padre. No fue creado como creen las religiones falsas. Las palabras con Dios
en el griego enfatizan la relación cara a cara que Jesús disfrutaba con el Padre y el Espíritu Santo. En repetidas ocasiones declara, el Padre ama al Hijo y el Hijo busca cómo glorificar al Padre. Su compañerismo y glorificación mutua comienza desde la eternidad. El Verbo eterno creó todas las cosas, así es el parte en positivo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y ahora en el negativo. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir, ¿no? Después en versículos 3 a 5 se trata de su obra preencarnada, lo que hizo Jesús antes de su nacimiento, el Verbo eterno, el Verbo antes de ser humanado, ¿no? Entonces, Jesús es más que el Verbo. ¿Qué más es? Y esas son las preguntas que vamos a tratar. También Jesús es la fuente de la vida y Jesús es la luz. Y Juan pone mucha hincapié en estas partes. Así que, queridos, espero que se puedan reunir con nosotros mañana, viernes, a las 6:30 en los barrios Campo de Gibraltar, Cádiz, España. Nos vemos entonces. Y les animo a leer tu Biblia, abrir el Evangelio de Juan. Y si no tiene, pues tengo unas muestras que le puede dar, ¿vale? Así que venga a mi casa, Agua Viva, Campo de Gibraltar. Nos vemos.